Hermanos, muy buenas tardes. Deseamos con afecto muchas bendiciones para todos de parte de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vamos a dar principio en la exposición del libro de 12 mujeres extraordinarias con el tercer personaje de este libro. Teníamos deseo de saludarlos y conversar un poco con ustedes. Hermanos, les hemos pedido de favor, en el interés de las lecciones y en base a lo que vamos viendo, alguna respuesta, alguna reflexión con relación a cada una de las lecciones que vemos. Empezamos realizando un pequeño cuestionario para escribir algunas citas bíblicas, para decir qué reflexión, qué mensaje les deja alguna de estas citas que son básicas en cada una de las lecciones, o en general, pues, alguna respuesta, alguna reflexión, algún mensaje que deje las lecciones que vamos viendo. No hemos tenido propiamente respuestas de ningún hermano. Nos tiene con un poco de inquietud. Nuestra congregación, y creo que no es la única, no es la excepción, optaron por dar seguimiento a los eventos por medio de internet, de que en línea podamos estar en comunicación, en diálogo, hacer estos pequeños ejercicios con intención, pues, de estar pues, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Pero sinceramente nos gustaría mucho obtener alguna respuesta de alguien de ustedes o de todos. La idea es que la respuesta fuera de parte de todos. Yo creo que es muy válido que nos comenten algún motivo por el que no haya suficiente interés, más interés en los temas. Si es la literatura, si es por el material, pudiera ser también por nuestra exposición, por nuestra expresión un poco limitada. Yo creo que es muy válido comentarlo, hermanos, y valdría la pena. A lo mejor entre todos encontramos la mejor alternativa para dar seguimiento a estos ejercicios, a este estudio. Recuerden que esto equivale a nuestro estudio dominical que teníamos cada domingo en la iglesia. Entonces, ojalá y que a partir de esta lección, de este ejercicio, tuviéramos alguna respuesta de ustedes. Hoy, hermanos, vamos a darle seguimiento a nuestro libro con el tercer personaje de 12 mujeres extraordinarias. El tema es Rahab. El autor nuevamente nos describe gran historia sobre el pueblo de Israel, al relatar la vida de un personaje de Jericó que era parte del reino amorreo. En la introducción de este estudio se refiere a Rahab como una horrible vida redimida. Dice que Rahab, que su comercio era la prostitución. Se vendía con regularidad a los hombres más perversos en esa ya pervertida ciudad en que vivía. Así empieza calificándola el autor de este libro. Por supuesto que nunca encontramos estas expresiones en la palabra de Dios, pero pues la gente que escribe se pone a investigar y forma sus propios criterios. El autor pues así se expresa. Dice, pero la gracia divina la salvó y la liberó de todo eso, arrancándola como una rama de fuego por la providencia generosa de Dios. Ella sería uno de los ejes del triunfo militar de Israel.
Toda su vida, su futuro, cambiarían por su encuentro inesperado con los 2 espías que llegaron a Jericó. Dios la eligió y ella creyó en Dios. Lo muestra cuando dice a los espías: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nunca deja de sorprenderme, hermanos, nuestro Padre Dios, omnisciente, omnipotente, soberano, toma sus decisiones y nos elige para voltear nuestra mente, nuestra mirada, sentirnos en la necesidad de voltear a Él, de creerle, de temerle. Y esto es un caso muy palpable. A mí me impacta, me impresiona mucho. Ese mensaje me deja por vivencias que yo he tenido. Para mí, en mis 20 años, 30 años, 40 años, 50 años de edad, no me sentía con el menor interés en conocer algo un poquito más siquiera de la palabra de Dios, y mucho menos poner en práctica lo que el Señor nos pide. Sin embargo, había insistencia hacia mí por parte de Dios por medio de personas que me rodeaban, cercanas, muy cercanas, mi esposa, mis hijos, familiares un poco más lejanos de mí, amistades y a veces gentes desconocidas. Y llegó el día en que yo tuve que rendirme a los pies del Señor y darme cuenta precisamente de esa gran misericordia y cómo Él no toma en cuenta esos grandes pecados en que a veces caemos para que algunas personas, yo mismo o el autor, hablen de una horrible vida redimida como lo menciona. Esta es mi introducción respecto a esta historia de Rahab, hermanos. Mi esposa a continuación va a hacer alguna exposición con más detalles del personaje basados en las citas bíblicas correspondientes en la palabra de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Nuestra primera parte se llama Un trasfondo histórico. Como ya les comentaba, mi esposo Rahab vivía dentro de la ciudad de Jericó, una ciudad con grandes e imponentes murallas. Estaba habitada esta ciudad por el pueblo amorreo, un pueblo perverso, violento y pagano. Nos damos cuenta, al leer la palabra de Dios, que desde la época de Abraham, Dios había condenado y ordenado la destrucción de este pueblo, junto con otros pueblos, y entregar estas tierras al pueblo hebreo. Vámonos por favor a Génesis 15:16, que nos dice: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo el mal del amorreo. Esto se lo está indicando Dios a Abraham en su 4ª generación. Recordemos que le estaba hablando sobre que iba a ser un pueblo esclavo, que iban a estar durante muchos años bajo la esclavitud, pero que Él los iba a sacar de esa esclavitud y los iba a llevar a la tierra prometida. Dentro de la tierra prometida estaba esta ciudad, Jericó. Bien, esto mismo se lo ratifica a Moisés en Deuteronomio 20:17, que nos dice: sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y estaban dentro de todos estos pueblos estaba el pueblo de los amorreos. Esto lo encontramos en Deuteronomio
20:17 en el capítulo de las leyes sobre la guerra. Bien, a este pueblo pertenecía Rahab. Su casa era una posada y estaba situada sobre el muro que rodeaba la ciudad. De ahí que era importante para los espías que había mandado Josué ingresar a un lugar donde ellos pudieran revisar y espiar toda la ciudad y el muro. Ellos llegan y posan, entran y posan en la casa de Rahab. Y esto lo vemos en Josué 2:1 que nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Secretamente, porque no quería, lógicamente, Josué que le pasara lo que a Moisés cuando mandó a todos los espías, ¿verdad? Que muchos dijeron, únicamente 2 estaban de acuerdo en que entraran y tomaran la tierra. Por eso Josué los manda secretamente, sin tomar y sin comentarlo al pueblo que en ese momento estaban afuera de la ciudad de Jericó. Toda la vida de Rahab cambiaría con este encuentro. Toda la vida. Ella en ese momento tendría un cambio total en su vida. Ella sería, como les comentaba mi esposo hace un momento, uno de los ejes importantes del triunfo militar de Israel, porque el lugar donde estaba ubicada su casa hacía que ellos pudieran tener un panorama de lo que era la muralla, lo fuerte que era la muralla, dentro de la ciudad, cómo estaban las cosas estratégicamente. Bien, esto lo vemos porque dice, la casa de Rahab era perfecta para el propósito de los espías, que era mirar de cerca la muralla y que era calcular las principales defensas de la ciudad. Este es un trasfondo histórico de Rahab. Nuestra segunda parte, un acto de generosidad. El rey, lógicamente, fue informado de la visita de los 2 espías del pueblo de Israel. Esto lo vemos en Josué 2:2 y 3 que nos dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. El pueblo de Jericó sabía cómo estaban dentro de Jericó el pueblo de Israel instalado. Cuando el rey le pide a Rahab que los saque, que los lleve, que les entregue, ella les da información falsa. Ella les dice que en el momento en que iban a cerrar la puerta, ellos habían huido, que efectivamente habían estado en su casa, pero que habían huido, ya que ella los había escondido en la parte alta de su casa, y le dice al rey que habían escapado. Esto lo vemos en Josué 2:6, donde ella los había escondido. Mas ella les había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ella sabía a qué habían ido. Lógicamente los habían reconocido como del pueblo de Israel, tal vez por su vestimenta, tal vez porque antes de llegar a casa de Rahab habían hecho algunas preguntas o habían visto las estrategias que tenía el pueblo de Jericó. Todo el pueblo de los amorreos, todo el pueblo que estaba dentro, habían oído cómo el pueblo de los hebreos había huido del faraón, de cómo cruzaron el Mar Rojo sobre tierra seca, de cómo Dios les había sostenido durante 40 años en el desierto y cómo habían destruido a los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del muro. Todos ellos sabían, para todos era muy conocido esta situación. Lo vemos en Josué 2, del 9 al 11. El capítulo 11 nos dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno,
por causa de nosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto se los declara Rahab a los 2 espías. Ella sabía que todo el pueblo estaba asustado, que todo el pueblo estaba con temor, y porque veían la cantidad del pueblo de Israel que estaba acampada del otro lado del muro. Lógicamente, a ella en este momento, cuando declara, vuestro Dios es Dios de los cielos y abajo de la tierra, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En ese momento ella reconoce el Dios de Israel como un Dios poderoso. Ella reconoce y ella declara cómo es este Dios. En ese momento ella decide unirse y apoyar a los espías. Por eso es que los esconde. Rahab reconoció la grandeza de Dios y el temor a Dios la lleva a tomar la decisión de esconder y ayudar a los 2 espías, con quien en ese momento ella hace un pacto. Lo vemos Josué 2:13. Y que salvases la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que los libréis de libréis nuestras vidas de la muerte. Ella no nada más estaba preocupada por ella misma, sino que se preocupa también por su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que ellos poseían. Ella en ese momento empieza a tener un cambio. Ella empieza a tener un corazón, un temor a Dios en ese momento. Y ese temor a Dios la lleva a reconocer lo grande que es Dios. Rahab es una mujer de fe. Fue alcanzada por la gracia de Dios. Ella decide en ese momento integrarse al pueblo de Dios. Fue una mujer alcanzada por la gracia de Dios. Como les comentaba a mi esposo, Dios no hace excepción de personas. Y vamos a ver más adelante cómo llega a ser ella del pueblo de Dios, que está mencionada en la genealogía de Jesús, porque llega a ser la tatarabuela del rey David. Así de grande es nuestro Dios. El destino de Rahab era su destrucción junto con su pueblo. Ese era su destino. Sin embargo, el temor a Dios la lleva a tener gracia, delante de estos 2 espías, quienes confirman el pacto que ella les estaba diciendo. Y lo vemos en Josué 2:14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la nuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos ratifican el pacto que ella les había solicitado. Ellos les dicen que efectivamente ellos van a cuidarla, que meta toda su familia en su casa, y entonces que ellos van a tener cuidado de ella y de su familia, si ella no los denuncia ante el rey. Es una hermosa vida redimida. Les comentaba a mi esposo hace un rato. Cuando vemos la vida de Rahab, cuando la vemos a qué se dedicaba, según nos indica la Escritura, que era una ramera, una pecadora, que ella sabía que iba a ser destruida, pero la gracia de Dios la alcanza, ella es redimida, ella es perdonada, y entonces Dios la utiliza para que su pueblo pueda entrar en Jericó. Es una hermosa historia, hermanos. Espero que este estudio les agrade. Les sugiero que lean todo el capítulo de Rahab del libro. Nos hace reflexionar en lo que es una vida redimida. Y les damos las gracias. Esperamos sus comentarios, hermanos. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio tan hermoso, por abrirnos los ojos, Señor, y por saber que no importa, Señor, tú nos escogiste, no importa nuestro pasado, Señor, cuando tenemos un encuentro contigo, Señor. Tu palabra así lo menciona, que todos nuestros pecados tú los olvidas, los arrojas al fondo del mar y no te vuelves a acordar de ellos. Gracias, Señor, por tu perdón y gracias por tu infinita gracia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Esperamos sus comentarios.